comienza ese último mes del esquema de retención de empleos que fue implementado por el gobierno para salvar los empleos y proteger las empresas. Esto es un proceso y un esquema que, de acuerdo a las cifras oficiales, ha logrado proteger cerca de 10 millones de empleos y ha logrado pues también mantener a flote algunos negocios en el Reino Unido. Lamentablemente este esquema ya dejará de funcionar a partir del mes de noviembre con otras alternativas, otras opciones que está presentando el gobierno británico. Sin embargo, no todos se han visto protegidos por este esquema. Se habla de ola de despidos en algunos sectores y la comunidad latinoamericana no ha escapado de estos efectos negativos de la crisis por la pandemia. Tenemos con nosotros a Dolores Modern, ella es la coordinadora en temas de derechos y asesoría laboral para la organización latinoamericana LORS. Ella ha estado pues ayudando, asesorando y emitiendo algunos mensajes incluso a través de la página de la Alcaldía de Londres para tratar de ayudar a las personas de habla hispana a entender lo que está ocurriendo y pues enfrentar cualquier irregularidad y abuso por parte de los empleadores. Muy buenas tardes, Dolores, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arely, gracias por invitarme. Cuéntanos, se habla muy bien de este esquema de retención de empleos, pero ¿hasta qué punto se han visto favorecidos los trabajadores vulnerables? Bueno, tal como decías, la comunidad latinoamericana no se ha visto del todo beneficiada por este esquema. Lo que hemos visto en LORS en este tiempo son situaciones muy diversas. Por un lado, mujeres que trabajan sobre todo en limpieza y en trabajo doméstico, que han tenido que seguir trabajando normalmente durante la cuarentena, el lockdown, incluso estando enfermas o teniendo síntomas de coronavirus, o teniendo hijos e hijas que no estaban yendo a la escuela porque cerraron en un primer momento. Hemos escuchado de trabajadoras domésticas que han tenido que mudarse a la casa de sus empleadores en la cuarentena porque de no hacerlo hubieran sido despedidas. Por otro lado, mujeres que estaban trabajando más horas porque estaban haciendo su propio trabajo, más el trabajo de colegas que sí estaban en furlough, pero sin que se les pagaran esas horas de más, es decir, explotadas. Y también muchísimas mujeres que simplemente o fueron despedidas o sus horas se redujeron tanto que no les alcanza la paga para cubrir sus necesidades básicas. Los despidos han empeorado desde que el furlough cambió, lógicamente, y los empleadores tienen que pagar parte del salario de los empleados que forman parte del esquema. Y en el caso de las personas que tienen ciudadanía europea o británica, entonces existe la posibilidad de aplicar a beneficios, a Universal Credit, y entonces el salario puede complementarse con eso. Pero en el caso de las personas que están indocumentadas o que no tienen acceso a fondos públicos, como aquellos que están con visas de estudiante o de esposo de un británico, por ejemplo, entonces es más complicado porque estas personas no pueden recibir apoyo del Estado y las opciones son más reducidas. Claro, pero ¿qué hacer en situaciones como esta cuando pues se hablaba también de este esquema que podría cubrir incluso el 80% del salario de las personas que no podían realizar sus labores? Este tipo de ayudas y, digamos, respaldo que daba el gobierno a los trabajadores. En la práctica, pues vemos, según lo que tú explicas, que se produjeron abusos por parte de los empleadores. ¿Qué hacer en ese caso? ¿O está indefenso totalmente el trabajador? Bueno, depende un poco de la situación de cada trabajador. Lo importante es que se registren con un sindicato. Hay sindicatos más pequeños donde se ofrece ayuda en español y en portugués y pueden llamarnos a LORS, al Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana, si quieren información sobre estos sindicatos. Y si sufren algún abuso laboral, si son víctimas, si violan sus derechos laborales, consulten. Es importante que consulten con nuestra asesora de derechos laborales en LORS o con el sindicato o con cualquier otra de las organizaciones latinoamericanas que ofrece ayuda en derechos laborales también. Claro. Dolores, vamos a hablar un poco de situaciones puntuales. Por ejemplo, un trabajador que enfrenta reducción, por ejemplo, de su salario y continúa trabajando la misma cantidad de horas. ¿Ha pasado situaciones como esta? Sí, sin duda ha pasado. Las violaciones en derechos laborales, por desgracia, no son algo nuevo en nuestra comunidad, es bastante frecuente, no comenzó con el coronavirus, pero sin duda se ha incrementado la explotación en este momento. Muchas mujeres, hemos escuchado de muchas mujeres que están trabajando más y que no les pagan las horas que están trabajando, incluso mujeres que han sido puestas en furlough, pero no reciben todo el 80% del salario que deberían estar recibiendo. Por todo eso siempre es importante consultar, siempre se puede hacer algo, siempre se puede intervenir de alguna manera. Claro, basada en esas experiencias, en esas informaciones que ustedes han tenido, ¿qué recomendaciones podemos dar a las personas pues, en casos similares?
Por un lado, si las personas que tienen acceso a fondos del gobierno, si pueden recibir beneficios, si pueden recibir Universal Credit, entonces pónganse en contacto con LORS para hacerlo porque pueden complementar de esa manera sus ingresos. Si no están seguros si tienen acceso a esos fondos públicos, esa ayuda del gobierno, de todas formas, contáctenos y podemos asesorarles. Y la otra recomendación es que tengan mucho cuidado con empleadores que van a estar en este momento buscando gente desesperada por conseguir trabajo. No se dejen engañar por avisos que parecen demasiado buenos para ser verdad, porque pueden terminar en una situación de tráfico o de explotación. Ante la duda, siempre llamen y consulten. Recuerden que hay una comunidad latinoamericana que puede apoyarles. Claro. Ahora, termina este 31 de octubre este esquema que está funcionando hasta ahora, digamos, esquema que, como dice el gobierno, ha protegido a cerca de 10 millones de trabajadores. Es un panorama de mayor incertidumbre para los empleados porque se habla que estarían protegidos digamos, los casos de empleados vitales o esenciales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que puede pasar luego de que termine este esquema del furlough? Sí, por desgracia el furlough termina ahora y lo más probable es que los despidos incrementen bastante. De hecho, ya lo estamos viendo. Los despidos vienen incrementando hace ya un par de meses a un gran ritmo. El 1 de noviembre, como vos decías, empieza un nuevo esquema en el cual se pueden registrar trabajadores que estén trabajando o que vayan a trabajar un tercio de sus horas normales y por las horas no trabajadas el empleador y el gobierno se reparten la paga. Este esquema va a durar 6 meses y por sus características no parece un esquema que vaya a beneficiar mucho a la comunidad. ¿Y qué pasaría, Dolores, con los trabajadores autónomos o independientes? No estoy segura si hay un esquema nuevo para cubrir eso, no estoy enterada, la verdad. Se Pero en todo extendería caso pueden, lo que está funcionando hasta ahora. Pero sin embargo, también ellos se han visto afectados seguramente. sí, sin duda. En LORS tenemos llamadas constantes de personas cuyo ingreso ya no es el suficiente y que cuando pueden tienen que aplicar a fondos del gobierno. El caso de los trabajadores autónomos es muy importante en este sentido porque muchas mujeres trabajando, por ejemplo, en limpieza o en trabajo doméstico, los empleadores las hacen registrar como trabajadoras independientes y eso hace que para el gobierno no tengan un sueldo fijo. Entonces entraron en esta categoría y no podían, por ejemplo, estar registradas para el furlough. Claro. Quería hacerte una consulta que hemos tenido algunas preguntas sobre eso y es sobre el National Insurance Number, que al parecer no se ha podido tramitar recientemente, no se ha podido llevar a cabo este procedimiento para las personas con nacionalidad europea que quieren trabajar aquí. ¿Es necesario, si eres ciudadano europeo, tener este número para realizar alguna actividad laboral o hay alguna otra manera de comenzar a ejercer algún empleo sin tener este número que de momento está un poco suspendidas las actividades para llevar a cabo este procedimiento? Absolutamente se puede empezar a trabajar sin tener ese número tramitado. El National Insurance Number hay que tramitarlo en situaciones normales en los primeros 3 meses de empleo, es decir, que siempre se puede empezar a trabajar sin ese número. Y estamos escuchando de muchas personas que han llegado al país luego de que empezara la pandemia, a partir de marzo, abril, y que como la oficina está cerrada no pueden tramitar el número. Y los empleadores no saben que pueden contratar trabajadores sin ese número, entonces no quieren contratarlos. Esto es un problema muy grave porque eso quiere decir que aquellos que son buenos empleadores, por decirlo de alguna manera, o que quieren cumplir con la ley, con la reglamentación, no saben bien cómo hacerlo. Y esto deja a muchos empleados en busca de trabajo que seguramente terminen en situación de explotación. Entonces es importante recalcar eso. No es necesario el National Insurance Number para comenzar a trabajar. Perfecto. Hay una persona, Marcia Guadalupe, nos pregunta cuando tú recomendabas que hay que llamar, averiguar a dónde hay que llamar, de qué manera se puede confirmar y a quién hay que llamar si uno necesita una asesoría. Bueno, si nos siguen en nuestra página de Facebook, tenemos todas nuestras helplines, nuestras líneas de apoyo publicadas. Les voy a dar una de ellas, que es el 0784-950-7463. Y en ese número se atiende por la mañana, de 9 a 12 de la mañana. Pueden llamar ahí a hacer sus consultas.
Me imagino que para ustedes ha sido un desafío continuar funcionando con todas estas restricciones. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Lo han hecho de manera online? ¿Han continuado con sus otros servicios relacionados no solamente con el tema laboral, sino con los servicios para beneficios, vivienda y también el tema del abuso doméstico que lamentablemente hemos visto cifras en aumento? Sí, exacto. Ninguno de nuestros servicios se ha visto interrumpido, por más que la oficina está cerrada, todos estamos trabajando desde nuestras casas. Ofrecemos asesoría por cuestiones, como decías, de violencia de género o violencia doméstica, por beneficios, por vivienda, por deuda, por derechos laborales, por inmigración y derechos de familia. Y además tenemos un servicio de psicoterapia para mujeres que necesiten apoyo emocional. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la información, por aclarar un poco el panorama que se está viviendo con miras a la finalización de este esquema de retención de empleo, conocer además que LOR sigue realizando sus actividades y que ustedes están ahí pues dispuestas a ayudar a la comunidad. Esta es una información, ustedes se concentran en las mujeres latinoamericanas, pero esta es una información que nos sirve a todos por igual. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ti, Arelis. Hasta luego.